Por tanto, debemos aprender dos cosas. Número 1, temer a Dios acerca del pecado. Y número 2, también necesitamos aprender a permanecer profundamente en la comunión con Dios, para que de esa manera podamos conocer el corazón de Dios, para que seamos personas del corazón de Dios, y entonces conoceremos su voluntad. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del ministerio hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En esta serie de programas del Estudio Vida estamos considerando el libro de Primera de Juan, y en el mensaje de esta ocasión exploraremos un tema muy sorprendente en el capítulo 5. Esta epístola de Juan se enfoca en la vida divina y eterna que nosotros los creyentes hemos recibido por fe. La comunión en esta vida es lo que nos fortalece y nos capacita para poder vivir la vida cristiana. Esto se nos revela de manera maravillosa y a la vez muy práctica en este libro de Primera de Juan. El apóstol Juan también nos advierte acerca de aquellas cosas que interrumpen esta comunión de vida, tales como el pecado. Luego, en el capítulo 5, Juan nos enseña que si permanecemos en comunión con el Señor Jesús, es posible que aprendamos a discernir la condición espiritual de otros miembros del cuerpo de Cristo, a fin de que oremos por ellos y lleguemos a convertirnos en un canal para que la vida divina fluya a ellos. Pues bien, hoy continuaremos con el mismo tema del mensaje anterior, que titulamos Las virtudes del nacimiento divino: vencer al mundo, la muerte, el pecado, el diablo y los ídolos. Y estamos muy contentos que Sterling Bayasi nos visita una vez más en el programa. Saludos a Sterling. Gracias por invitarme, Víctor. Quisiera leer los versículos 14 al 17 del capítulo 5 de Primera de Juan. En estos versículos dice lo siguiente: Y esta es la confianza que tenemos ante Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y le dará vida, a saber, a los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Pues bien, cuando los cristianos leen estos versículos, se enfocan principalmente en el pecado de muerte. Entonces, Sterling, quisiera pedirle que por favor nos hable un poco acerca del pecado de muerte para evitar que este concepto opaque el verdadero significado de los versículos que acabamos de leer. Primero que todo, aquí no estamos hablando de ningún pecado en particular. No podemos identificar ningún pecado en particular y decir que es pecado de muerte. A medida que leemos en las Escrituras, encontramos ciertos pasajes donde una persona peca en contra del Señor y la consecuencia de su pecado es la muerte. En Hechos 5 tenemos el caso de Ananías y Zafira, quienes aparentemente vendieron todo lo que tenían para entregarlo a los apóstoles, pero en realidad no lo hicieron y guardaron una parte para ellos. Entonces Pedro les dijo: ¿por qué habéis mentido al Espíritu Santo? Finalmente sabemos que tanto Ananías como Zafira fueron juzgados por Dios con la muerte, inmediatamente después que cometieron ese pecado. También está el caso de Primera de Corintios,
donde algunos de los creyentes corintios estaban tomando la mesa del Señor indignamente, eso es, sin discernir el cuerpo de Cristo. Por causa de esto, Pablo les dijo que algunos de ellos estaban debilitados, estaban enfermos, y otros dormían, queriendo decir que habían muerto. Algunos de los corintios habían sido juzgados por el Señor. Existen un sinnúmero de casos, incluso en el Antiguo Testamento. Sabemos que a Moisés le fue prohibido entrar en la buena tierra de Canaán, ya que murió por causa de haber golpeado la roca 2 veces, además de haberse enojado con el pueblo de Israel, cuando en realidad Dios no estaba enojado con ellos. Esto se constituyó en un pecado serio en contra del gobierno de Dios, que hizo que Moisés muriera prematuramente antes de entrar en la buena tierra. Existen ciertos pecados que van en contra del gobierno de Dios, y la única manera de identificarlos es cuando vivimos en una comunión íntima con el Señor. Gracias, Sterling. La carga de este mensaje no consiste en tratar de identificar cuál es el pecado de muerte y cuál no lo es. Nuestra carga consiste en resaltar la importancia de que seamos introducidos en una comunión íntima con el Señor Jesús, para que cuando oremos, su corazón llegue a ser nuestro corazón. ¡Aleluya! Bien, escuchemos a Witness Lee y el estudio vida de Primera de Juan. Adelante. These verses, 14 through 17, Estos versículos del 14 al 17 refer to a situation very deep in the Lord. se refieren a una situación muy profunda en el Señor. You must be one that is Debemos ser personas que son absolutamente una con el Señor. Entonces podremos conocer su voluntad y también conoceremos a aquel hermano que está en pecado. Este no es un asunto superficial, sino algo muy, pero muy profundo. Somos uno con el Señor y conoceremos verdaderamente la condición y la situación de los hermanos en el Señor. Si somos uno con el Señor, sabremos si el hermano que está pecando morirá o no por causa de su pecado. Estos 4 versículos nos muestran que los que tenemos la vida eterna podemos pasarla a otros. Y esto significa que podemos ser canales mediante los cuales la vida eterna puede ser suministrada a otros. La vida eterna que está en nosotros es algo real, es algo muy práctico, que no solo podemos disfrutarla, sino que además podemos pasarla a otros. Pero esta es una experiencia profunda. La experiencia de ser canales a través de los cuales pueda fluir la vida eterna a otros es un gran asunto que no se puede considerar de manera superficial ni de forma liviana. Porque para hacer esto tenemos que ser personas que estemos profundamente en el Señor. Personas que podemos conocer su corazón, porque estaremos en el corazón del Señor. Si somos personas hasta este grado en el Señor, ciertamente conoceremos cuál es la voluntad del Señor. Y debido a que conocemos la voluntad del Señor, sabremos cómo orar o no por el hermano. Sterling, lo que acabamos de escuchar es un asunto que todo cristiano debe haber considerado en algún momento. El versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos ante Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto es algo que siempre me ha sorprendido. ¿Cómo hacemos para saber si algo por lo que pedimos es la voluntad de Dios? Esa es una pregunta muy buena, Víctor.
Primero que todo, necesitamos saber que el contexto de este libro se centra en la vida divina y eterna, y en que vivamos en la comunión de esta vida. Al final del libro resalta el grado de intimidad y unidad con el Señor que se produce como resultado de permanecer en la comunión con la vida divina. Yo diría que se trata de la cumbre de la experiencia en la vida divina. Al ser uno con el Señor, podemos conocer su corazón. De hecho, su corazón llega a ser nuestro corazón. Vivir en la unión con el Señor es un asunto muy profundo que requiere de mucha experiencia de nuestra parte. A medida que vivimos en la unión con el Señor, podemos conocer la condición de nuestros hermanos, es decir, de aquellos que son cercanos. El Señor puede mostrarnos que cierto hermano está involucrado en alguna clase de pecado, y si su pecado es de muerte o no. En caso de que su pecado sea de muerte, no debemos orar por él. Pero si no lo es, debemos orar conforme a la voluntad del Señor y darle vida. A medida que usted hablaba, recordé otro ejemplo que se encuentra en los escritos de Pablo en el capítulo 5 de Primera de Corintios. Allí había una persona que había ofendido al Señor y Pablo dijo que lo entregaba a Satanás. Sin duda, esta reacción de Pablo procedía de su contacto íntimo y profundo con el Señor Jesús. La acción de Pablo refleja el juicio de Dios a esa persona y no se trata de una acción independiente de parte de Pablo, ¿verdad? Eso es correcto, Víctor. La persona que Pablo entregó a Satanás fue el hermano que cometió el terrible pecado de fornicación en 1 Corintios 5, y que los creyentes en Corinto tuvieron que sacarlo de la iglesia. Pero luego vemos en la segunda epístola a los Corintios que Pablo estaba muy preocupado por este hermano y en cierto momento les dijo a los creyentes que debían recibirlo de regreso a la comunión de la iglesia. El hermano que había cometido fornicación se arrepintió de su pecado y pudo ser recibido de nuevo en la comunión de la iglesia. Por un lado, Pablo supo en qué momento debía entregar a este hermano en las manos de Satanás, es decir, sacarlo de la comunión de la iglesia. Por el otro, sabía en qué momento se debía recibir a este hermano a la comunión de la iglesia. ¿Cómo podría Pablo tener tal discernimiento para conocer la verdadera condición de este hermano y saber cuál era la voluntad de Dios respecto a él? La única manera de hacerlo era porque Pablo vivía en la comunión de la vida divina. En otras palabras, Pablo vivía en la realidad de lo que Juan describe en el capítulo 5 de su propia epístola. Como usted dijo, la primera epístola de Juan es un libro que enfatiza la vida divina y eterna. Además, Juan nos hace varias advertencias a lo largo del libro acerca de aquellas cosas que pueden interrumpir la comunión divina. Bueno, regresemos una vez más con Witness Lee y el estudio vida de Primera de Juan. Adelante. This is a book Este es un libro and the fellowship acerca de la comunión de la vida divina. En los capítulos 1, 3 y 5 se nos muestra enfáticamente que el pecado es un problema para nosotros. En el capítulo 1 se cubre el problema del pecado y de los pecados. Igualmente, en el capítulo 3 podemos ver que el pecado causa problemas a nuestra conciencia. Y finalmente, en el capítulo 5 nos muestra que el pecado es terrible. Es terrible, porque no solo puede interrumpir, o sea, romper nuestra comunión con el Señor y hacer que nuestra conciencia pierda la paz, esto es con el pecado y los pecados, etc., sino que incluso
puede causarnos la muerte física. Según el concepto humano, pensamos que asistir a la mesa del Señor sin discernir el cuerpo es un asunto insignificante, ¿verdad? Pero en 1 Corintios 11:29 dice que si asistimos a la mesa del Señor con un espíritu divisivo, es decir, sin discernir el cuerpo, entonces podremos debilitarnos. Los creyentes corintios no prestaron atención a esta advertencia y se debilitaron y se enfermaron. Esta es una advertencia, pero no le hicieron caso. Entonces se enfermaron. Y después vino otra advertencia y tampoco le hicieron caso. Y finalmente, al no hacer caso a esta segunda advertencia, algunos murieron. Según nuestra opinión, no discernir el cuerpo, que es el pecado que ellos cometieron, no es algo tan serio, no es algo tan grave, pero según Dios sí lo es. Hay varios puntos de vista, y desde la perspectiva del gobierno divino, algunos de los corintios cometieron pecado de muerte. Para nosotros hay cosas que no son muy serias, pero que para el gobierno de Dios sí lo son. Por ejemplo, el caso de Moisés. Conforme al gobierno de Dios fue un gran error. Sin embargo, a los ojos de los israelitas, lo que él hizo fue algo insignificante. Solo perdió la paciencia un poquito, pero hizo lo que debía, hizo su trabajo. Pero lo que Moisés hizo fue un grave error en contra del gobierno de Dios. Por tanto, todo depende de qué ángulo se mire el fracaso. Sterling, esta es una advertencia muy sobria para todos nosotros. Al inicio del mensaje dijimos que el pecado de muerte se relaciona con aquellas cosas que ofenden el gobierno de Dios y que no son necesariamente un pecado en particular. Esta categoría de pecados son con los cuales se relaciona esta advertencia tan severa. Witness-Lee hizo referencia al caso de Moisés, ya que por causa de su ira hizo algo en contra del gobierno de Dios. Dado que este es un punto tan crucial, ¿qué tal si usted profundiza un poco más en este caso de Moisés? En el libro de Números, en el capítulo 20, se narra la situación en la cual el pueblo de Israel llegó a un punto de su jornada donde se detuvo porque tenía sed. Y Dios ordenó a Moisés que hablara a la roca. Quizá recordemos que en Éxodo 17, Dios le había dicho a Moisés que golpeara la roca, pero en Números le dice que le hable a la roca. Según 1 Corintios 10, Pablo dice que la roca es un tipo de Cristo. Por tanto, cuando Moisés golpeó la roca en Éxodo 17, eso simboliza la crucifixión de Cristo bajo la autoridad de la ley de Dios. En el caso narrado en Números 20, Moisés no debió golpear la roca por segunda vez, sino solamente hablarle según las indicaciones de Dios. Pero el problema es que Moisés estaba enojado, lo cual hizo que tomara su vara y la golpeara 2 veces. ¿Qué significa esto a los ojos del gobierno de Dios? Significa crucificar a Cristo de nuevo, lo cual es un asunto muy serio en contra del gobierno de Dios. Por tanto, Él no permitió que Moisés entrara en la tierra prometida, sino que muriera antes de entrar en ella. Desde nuestro punto de vista, este es un caso en que Moisés aparentemente hizo algo sin importancia. Pero desde el punto de vista del gobierno de Dios, fue algo muy serio. Esto también es aplicable al caso de los creyentes corintios en 1 Corintios 11, que no discernían el cuerpo de Cristo. Puesto que el cuerpo de Cristo es crucial para llevar a cabo la administración del gobierno de Dios en el universo,
cuando hacemos algo en contra del cuerpo, como causar división, entonces podemos caer bajo el juicio de Dios. Entonces, podemos decir que el pecado de muerte involucra acciones en contra del gobierno de Dios, las cuales acarrean unas consecuencias muy severas. No obstante, como escuchamos en el segmento anterior, nuestra perspectiva humana es completamente diferente a la perspectiva de Dios. Según nuestro punto de vista natural, el caso descrito en Números 20 no parece ser un asunto tan serio. Moisés se enojó con el pueblo de Israel y golpeó la roca. Sin embargo, desde el punto de vista de Dios, esta acción de Moisés se relaciona con su gobierno divino y por eso tuvo unas consecuencias muy severas para Moisés. Muy bien, hemos llegado ahora a la porción final del mensaje, en donde escucharemos una palabra que nos servirá a todos nosotros. Veremos que sin importar el pecado en que estemos involucrados, debemos tratar con él apropiadamente porque tiene varias consecuencias serias. Escuchemos la conclusión de este estudio vida de Primera de Juan. Adelante. Bueno, no piensen que el pecado es algo insignificante. No, no lo es. Ninguno de nosotros debemos sentir la libertad de tocar cosas pecaminosas. Debemos evitar toda cosa pecaminosa y mantenernos alejados de todo pecado, ya que es un asunto muy serio. Lo mínimo que nos puede suceder es que interrumpa nuestra comunión con Dios y nos haga perder la paz en nuestra conciencia, pero que incluso podría causarnos enfermedad o muerte física. Si el pecado no nos causa una muerte física, sin duda nos causará una muerte espiritual. Uno sufrirá por el pecado. Por tanto, debemos aprender dos cosas. Número 1, temer a Dios acerca del pecado. Y número 2, también necesitamos aprender a permanecer profundamente en la comunión con Dios, para que de esa manera podamos conocer el corazón de Dios, para que seamos personas del corazón de Dios, y entonces conoceremos su voluntad. No solo respecto a nosotros mismos, sino también respecto a los otros hermanos, los miembros que nos rodean. Entonces podremos ayudarlos e incluso podremos impartirles la vida del Señor, pero no por nosotros mismos, sino por medio del Espíritu Santo. Esto significa que podremos ser canales de la vida divina, que puede fluir hacia los demás miembros. Sterling, tengo que dar un fuerte amén a esta palabra que acabamos de escuchar. Por un lado, necesitamos aprender a temer a Dios en cuanto al pecado, y por otro, necesitamos aprender a profundizar nuestra comunión con Dios. Por el lado negativo, necesitamos darnos cuenta de la gravedad del pecado, porque interrumpe nuestra comunión con el Señor y hace que perdamos la paz en nuestra conciencia. Esto es suficientemente grave, pero en algunos casos puede acarrearnos consecuencias más graves, tales como sufrir la muerte física. Por el lado positivo, necesitamos aprender a vivir en la comunión de la vida divina, no permitiendo que nada nos distraiga. De esa manera llegaremos a ser personas que viven en el corazón de Dios y que conocen su voluntad. Una persona que vive así jamás cometería ningún pecado, porque no quiere ofender a Dios. Por otro lado, llegaremos a ser canales para que la vida divina pueda fluir a los demás. Sin duda, esto es algo maravilloso. Así es. Quisiera que pudiéramos seguir hablando acerca de este tema, pero el tiempo se nos terminó. Muchas gracias, Sterling.
por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Ha sido un privilegio estar aquí en el programa. Gracias por invitarme, Víctor. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Bayasi, la de Bob Dunker, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado No améis al mundo. Este es un libro en audio por Watchman Nee. El apóstol Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ha tratado alguna vez de ser libre del poder y la atracción del mundo? ¿Ha buscado ser liberado de la tentación? El apóstol Pablo dice que todo el mundo queda bajo el juicio de Dios, porque no conoció a Dios. Y la razón por la cual el Señor nos disciplina es para que no seamos condenados con el mundo. Y Santiago dice que debemos guardarnos sin mancha del mundo. Y el que quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Y el apóstol Pedro continúa diciendo que hay que huir de la corrupción del mundo. Apocalipsis habla de que Satanás engaña al mundo entero. Entonces, ¿cómo podemos ser liberados del mundo? Tenemos que ver la naturaleza del mundo. Si la vemos, somos liberados de su poder. No améis al mundo por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.